Bienvenidos, en este video vamos a trabajar el tema de integrales, exclusivamente las indefinidas. Para ello, recordemos que las operaciones tienen inversas, es decir, la adición, su inversa era la subtracción, la multiplicación, la división, la potencia, la radicación, logarítmico es la antilogarítmico, las trigonométricas también tenían sus inversas, y así acá la derivada, su inversa es la integración. Con la derivada nosotros era el proceso de análisis elemental donde conducíamos a definir esa pendiente de la recta tangente a la función en cualquier punto de la misma, en donde la función era continua. Y la integración se refiere al proceso inverso. Se da la derivada de una función y se debe encontrar la función original. Esto es lo que se conoce como las integrales indefinidas. El cálculo integral implica también un concepto de límite de una clase especial de suma cuando el número de términos de la misma se vuelve infinito. Esta es la capacidad real del cálculo integral. Con ello podemos calcular áreas de una región que no es posible obtener mediante ningún otro método conveniente, que es lo que se conoce como la integral definida. El cálculo de la integral es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de ese estudio de las integrales y antiderivadas empleado sobre el cálculo de áreas, volúmenes y muchas variables físicas. El cálculo infinitesimal fue desarrollado por Newton y Leibniz con aportaciones de muchos otros matemáticos y físicos. Y es el problema de los inversos de cálculos diferenciales. Habíamos visto la definición del diferencial de x que hacía referencia a la variable independiente, que coincidía con el famoso incremento de la variable x. Y el diferencial de y habíamos ya definido que era el producto de la derivada de una función por el incremento o el diferencial de x. Esto nos necesitamos para poder trabajar ahora en el famoso trabajo de integrales. Veamos los ejemplos clave. Cuando queríamos trabajar una función cualquiera, podíamos encontrar lo que sería su diferencial. Podemos derivarlo de la función, que la derivada de la función, por ejemplo, y igual a x al cubo, se anotaba como y' o lo que era lo mismo diferencial de y sobre el diferencial de x. Y se derivaba dicha función que es 3 por x cuadrado. Y el diferencial por despeje quedaba el mismo, 3x cuadrado, que es la función derivada por el diferencial de x. Así con cualquier tipo de función. ¿Por qué lo necesitamos anotar de esa nomenclatura? Porque es lo que vamos a poder trabajar ahora para el tema de integrales. Las integrales indefinidas, si a mí me dan una función cualquiera y igual a x cuadrado, su derivada era 2 por x. Si yo quiero analizar en el punto 2, la derivada para ese punto en particular es 4. 4 era la pendiente de la recta tangente de dicha función y igual a x cuadrado en ese punto considerado. Por lo tanto, vemos que el proceso de derivación o de la diferenciación del análisis elemental conduce a definir la pendiente de la recta tangente a la función en cualquier punto de la misma. El cálculo integral se va a referir al proceso inverso. Si me dan la derivada de la función, se debe encontrar cuál era la función original. Es de suma importancia que analizar el tema de la integral definida e indefinida con el tema de las antiderivadas o primitivas que se conocen, para poder volver a la función principal. ¿Qué era la función primitiva? Me dan una función definida en un conjunto D, la función f mayúscula definida en el mismo conjunto, es una primitiva de la función si esa función f mayúscula es derivable en ese dominio y f es una derivada de ella misma. Es decir, se dice que f de x es primitiva de la función en ese dominio, si y solo si para cualquier x que yo tome del dominio, esa función la derivo, voy a llegar a la función principal. Una primitiva o antiderivada o integral definida es lo que se denomina a ese f mayúscula, ¿sí? Vamos a trabajarlo un poquito. Si yo les doy el ejemplo 6 por x a la quinta, podría encontrar que una primitiva sea x a la 6. ¿Por qué? Porque si yo derivo esa función, me queda 6 por x a la quinta y vuelvo a la función que me habían dado al comienzo. ¿Podría ser otra? Sí, por supuesto. Por ejemplo, x a la 6 menos 3.
Cuando yo derivo esa función, me vuelve a quedar 6 por x a la quinta. Por lo tanto, en general podemos expresar que cualquier primitiva va a ser un x a la 6 más una constante. Es decir, que toda integral que yo vaya a realizar va a diferir en una constante. Hay un teorema fundamental del cálculo integral, que es que la función admite en un conjunto, una función primitiva, admite infinitas primitivas, todas ellas que difieran en una constante. Por ejemplo, todas estas funciones, 2x cuadrado, 2x cuadrado más 4, 2x cuadrado más raíz de 5, 2x cuadrado más logaritmo de 2. Todas ellas, cuando yo quiera derivarlas, voy a obtener el mismo 4 por x. Por lo tanto, todas las primitivas de una función difieren entre sí en una constante. Hay una forma práctica de sacar las integrales que es a través de una tabla de integrales que pueden usar tan tranquilamente la tabla de derivada mirándola en forma contraria. Hay formas de calcular estas integrales y vamos a comenzar con las principales. Las integraciones inmediatas, que son las propiedades. Hay tres fundamentales. Si hay una integral de una suma o una resta de funciones, se puede distribuir y sacar la integral de una de las funciones y sumarlo o restarle la que sigue. O si hay la integral de una constante por una función, es lo mismo decir que es la constante por la integral de la función. Y la otra integral o propiedad que existe es que la integral de cualquier x elevado a cualquier exponente n, su resolución va a ser siempre sumarle 1 a ese exponente n más 1 y ese mismo número es el que se va a dividir, siempre y cuando que n sea distinto de menos 1. Veámoslo a través de ejemplo. Comencemos con la primera, que era una suma algebraica. Me dan la integral de e a la x menos 1 sobre x más coseno de x. De acuerdo a la propiedad, la distribuyo en cada una de las integrales. La integral de e a la x, la integral de 1 sobre x y la integral del coseno de x. Para resolver esto, ¿qué hago? Busco en la tabla derivada que era igual la integral de e a la x. Veo que su respuesta es e a la x más k. Coloco e a la x. No coloco el k todavía hasta que no termine de integrar todas las funciones. Me voy a la de 1 sobre x. Veo que en la tablita es logaritmo natural de x. Vengo, coloco logaritmo natural de x. Y la del coseno de x es seno de x. Coloco su respuesta y al final de todo el ejercicio aumento y sumo la constante. Esa constante con una sola vez anotado basta y sobra. Y lo que obtengo es una función que difiere en una constante. Siempre en estos ejercicios de integrales indefinidas, las respuestas son nuevas funciones que siempre se va a sumar una constante, ya que van a diferir estas primitivas en un número. Si hago la constante por una función, por ejemplo 5 por secante cuadrado, saco el 5 afuera y reintegro la secante al cuadrado. Miro en la tablita que era igual a secante cuadrado, coloco su respuesta. Y si me dan la última de un x a la n cualquiera, por ejemplo x a la cuarta, sumo 1 a ese exponente 4 y divido exactamente por ese mismo número, obteniendo en este caso x a la quinta sobre 5. Hay otros métodos de integración. ¿Cuál es la primera? Por descomposición, cuando tengo una suma algebraica donde también hay constantes dando vuelta. Es decir, tengo todo este ejercicio, yo lo que hago es aplicar las dos primeras propiedades que recién les expliqué. Saco la constante e integro el seno, saco la constante e integro el 1 sobre x y saco la constante e integro x cuadrado. En cada una de ellas voy buscando en la tablita, la derivada del seno es menos coseno, la derivada de 1 sobre x era logaritmo de x y la derivada de x cuadrado se sumaba 1 al exponente. Y al finalizar todo el ejercicio, se le agrega la constante. Ese es el método por descomposición. ¿Qué pasa cuando ahora me dan algo más feo que no lo puedo resolver? Que se le llama la regla de la cadena sustitución. Es cuando hay un producto. Cuando tengo un producto de dos funciones cualesquiera, ya no puedo buscar en la tablita y aplicar, sino lo que tengo que ver en esta parte de regla de la cadena es ver cuál de esas funciones su derivada está en el mismo ejercicio. Es decir, tengo que sustituir. Voy a elegir a una de esas funciones, las cuales yo voy a derivarla y ver que su derivada se encuentra en el ejercicio. Es decir, por ejemplo, elijo la función u, se le llama u a esa variable nueva que voy a trabajar, y elijo lo que está dentro de esa potencia elevado a la cuarta.
5x cuadrado menos 3x. Derivo esa función. Cuando yo derivo me va a quedar 10x menos 3 diferencial de x. Al derivarla, yo observo que ese diferencial de u está en el ejercicio. Al encontrarse en el ejercicio significa que se puede aplicar esta regla de cadena. Por lo tanto, sustituyo todas esas variables x por ahora el u y el diferencial de u. El primero me queda integral de u a la cuarta por el diferencial de u, que es toda la segunda parte. Esta primera parte es la que se cambia por la variable u y toda la segunda parte por el diferencial de u de acuerdo a lo que hice en cálculos auxiliares. Una vez que ya cambié toda la variable, integro con esa variable. Me queda u a la quinta sobre 5 más una constante. Mi integral famosa era con la variable x. Tengo que volver de nuevo a la variable original. Vuelvo a sustituir la variable u por lo que valía y ahí concluye y termina nuestro ejercicio. Siempre hay que verificar cuál de esas funciones que está ahí es fácil de derivar y que su derivada se encuentre en el mismo ejercicio, en ese producto. Hay otro método que es por partes, cuando esa multiplicación lamentablemente no permite hacer el de sustitución. Es decir, que una de ellas no es su derivada, no está dentro de la misma función. Por lo tanto, tengo que trabajarlo. Para eso voy a trabajar en cálculos auxiliares y elegir alguno de esos factores que sea fácil de derivar y otro que sea fácil de integrar. La que elijo como fácil de derivar, tengo que ver que se vaya achicando ese término que obtengo, que vaya reduciéndose, porque si no, se va a ir complicando el ejercicio. Y la que sea fácil de integrar es que significa que puedo buscar en la tabla de integrales y tiene integración directa. Entonces, por ejemplo, acá elijo u como x cuadrado y b como diferencial de b como e a la x. ¿Por qué diferencial de b? Porque es la que voy a integrar, por eso es como si fuera la derivada lo que encontré. A la función u la derivo y me queda en este caso el x cuadrado 2 por x diferencial de x. Y a la diferencial de b la integro. Me va a quedar que b es igual a e elevado a la x. Una vez que llegue ahí, tengo que recordarme la fórmula. Cuando yo integro por partes tiene este formato, este esquema. Es u por b menos la integral de b por diferencial de u y al final se le suma la constante. Entonces vengo y sustituyo. U vale x cuadrado, b vale e a la x. A esto tengo que restarle la integral de b por el diferencial de u. Aún no pongo la constante porque tengo una integral por resolver. ¿Qué es lo que hago? Hay un número 2 que me está molestando en ese ejercicio de la integral y lo saco afuera por propiedad. Y veo que esa integral no es directa, no sale directamente por la tabla. Entonces tengo que volver a aplicar integración por parte. Vuelvo a elegir esa función, alguna de ellas dos, o e a la x o x, para fácil de derivar y fácil de integrar. Elijo u como x y diferencial de b otra vez e a la x. Derivo la función u, integro la función e a la x. Y una vez que está, vuelvo a sustituir. La primera parte del ejercicio queda tal como está e integro y trabajo la integral correspondiente que me queda. Esa integral es u por b, x por e a la x. Le resto la integral de b y la multiplico por el diferencial de u. Y una vez que llegue ahí, calculo esa integral que sí ya observo que es directa, que es la integral de e a la x. Reemplazo y la integral de e a la x queda e a la x. Y ahí sí agrego la constante. Lo que puedo hacer ahí es aplicar distributiva del número 2 y como todos los términos tienen e a la x, puedo asociar. Puede quedar en el término anterior de esta manera, lo pueden dejar expresado o en forma sintética de esa manera. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video.